A principios del siglo IV después de Cristo en la Hispania romana, una niña de apenas 13 años camina por las calles de mármol de la ciudad de Mérida, sus sandalias resonando contra las piedras pulidas. Su nombre es Eulalia, y en pocas horas enfrentará una de las ejecuciones más brutales jamás registradas en la historia del Imperio Romano. Según la tradición antigua, ella soportó 13 torturas, una por cada año de su joven vida. Aunque este número puede ser simbólico, expresa la brutalidad y el impacto devastador de su martirio. Pero ¿cómo pudo una niña tan pequeña desafiar el poder de Roma y enfurecer tanto a las autoridades que crearon un espectáculo de horror especialmente para ella? Para entender la terrible muerte de Eulalia, debemos comprender el mundo en el que vivía. A finales del siglo III, el Imperio Romano estaba experimentando una de las peores crisis de su historia. Los emperadores se sucedían rápidamente, algunos durando solo meses en el poder. Las fronteras eran constantemente atacadas por tribus bárbaras. La economía se estaba colapsando, y en medio de todo este caos, una nueva religión crecía silenciosamente, el cristianismo. Diocleciano, quien llegó al poder en el año 284, creía que todos los problemas del imperio eran causados por la ira de los dioses romanos. Estas deidades estaban furiosas porque muchos ciudadanos habían abandonado la religión tradicional para seguir a Cristo. Para restaurar el favor divino, Diocleciano decidió erradicar completamente el cristianismo del territorio romano. En el año 303, inició la persecución más sistemática y brutal que los cristianos habían enfrentado jamás, la llamada Gran Persecución. En Mérida, una de las ciudades más importantes de la Hispania romana, vivía una niña llamada Eulalia. Según algunas tradiciones antiguas, nació alrededor del año 291 en una próspera familia cristiana. Sus padres, comerciantes respetados en la ciudad, habían educado a su hija en las enseñanzas de Cristo, pero siempre con extrema discreción. Sabían que profesar abiertamente la fe cristiana podría traer terribles consecuencias. Eulalia, sin embargo, no era una niña ordinaria. Desde temprana edad, demostró una personalidad fuerte y una fe inquebrantable. Mientras otros niños jugaban con muñecas de barro, ella pasaba horas memorizando pasajes de las escrituras cristianas. Sus padres estaban orgullosos pero también preocupados. Una devoción tan intensa en una niña tan joven podría ser peligrosa en tiempos de persecución. Cuando las órdenes de Diocleciano llegaron a Mérida alrededor del año 304, el gobernador Daciano recibió instrucciones claras. Todos los cristianos debían renunciar a su fe o enfrentar la muerte. Los templos paganos fueron reabiertos con gran pompa. Los sacrificios a los dioses romanos se volvieron obligatorios. Cualquiera que se negara a participar sería inmediatamente identificado como cristiano. Los padres de Eulalia tomaron una decisión desesperada. Llevaron a su hija a una propiedad rural fuera de la ciudad, esperando que estuviera segura lejos de los ojos de las autoridades. Pero subestimaron la determinación de la niña. Eulalia no quería esconderse. Veía la persecución como una oportunidad para demostrar su fe, no algo que debía evitarse. En una fría mañana de diciembre del año 304, Eulalia escapó de la propiedad rural. Caminó durante horas por caminos polvorientos hasta llegar al centro de Mérida. Su destino no era la casa familiar, sino el palacio del gobernador Daciano. La niña de 13 años había decidido entregarse voluntariamente a las autoridades romanas. Cuando Eulalia apareció ante el palacio, los guardias estaban confundidos. Una niña bien vestida, claramente de una familia noble, pidiendo hablar con el gobernador. Daciano, intrigado, ordenó que la trajeran a su presencia. Lo que pasó en ese encuentro cambiaría para siempre la historia de la persecución cristiana en Hispania. Eulalia entró al salón del palacio con la confianza de una mujer adulta, no de una niña. Daciano, sentado en su silla ornamentada, observó a la niña con curiosidad. Era pequeña, delgada, con cabello oscuro trenzado y ojos que brillaban con una determinación perturbadora para alguien tan joven. ¿Por qué has venido aquí, niña?, preguntó Daciano. Según los relatos antiguos, ella habría respondido con palabras que resonaron por todo el salón. He venido a confesar que soy cristiana y a denunciar la impiedad de tus falsos dioses. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la respiración pesada del gobernador. Nadie esperaba esas palabras de una niña. Daciano trató de mantener la calma. Tal vez podría convencer a la niña de cambiar de opinión sin recurrir a la violencia. Eres muy joven para entender estos asuntos, le dijo con voz gentil. Regresa con tu familia, haz sacrificios a nuestros dioses, y serás perdonada.
Pero Eulalia no retrocedió. Al contrario, avanzó hacia el altar dedicado a los dioses romanos que estaba en la esquina del salón. Bajo la mirada horrorizada de todos los presentes, escupió sobre las estatuas sagradas, pisoteó las ofrendas, y según la tradición, gritó: «Tus dioses son demonios. Solo Cristo es verdadero». El salón explotó en gritos de indignación. Los guardias se adelantaron para arrestar a la niña, pero Daciano los detuvo con un gesto. Este desafío público no podía quedar sin castigo, pero necesitaba pensar en un castigo apropiado. ¿Cómo se podía torturar a una niña de 13 años sin causar una revuelta entre la población? Daciano decidió hacer de Eulalia un ejemplo. Si una niña podía desafiar a los dioses de Roma con tal audacia, ¿qué mensaje enviaría eso a otros cristianos? Ordenó que Eulalia fuera encarcelada y que los preparativos para su ejecución comenzaran inmediatamente. Pero esta no sería una ejecución ordinaria. Sería un espectáculo calculado de terror diseñado para desalentar a cualquier otro cristiano de seguir el ejemplo de la niña. A la mañana siguiente, en el centro de la ciudad, una multitud se reunió en la plaza pública donde las autoridades habían preparado una escena brutal. Los rumores sobre la niña cristiana que había desafiado al gobernador se extendieron rápidamente. Algunas personas vinieron por curiosidad, otras por sed de sangre. Muchas familias cristianas estaban presentes, obligadas a mirar como advertencia de lo que pasaría si seguían el ejemplo de Eulalia. Cuando la niña fue traída al sitio de ejecución, muchos en la multitud se quedaron impactados. Era verdaderamente una niña, pequeña, frágil, vistiendo una túnica simple, pero sus ojos aún brillaban con la misma determinación que había mostrado en el palacio. No lloraba. No suplicaba por piedad. Caminaba erguida como si fuera a una celebración, no a su muerte. Daciano subió a la plataforma oficial y se dirigió a la multitud. Esta niña ha desafiado a los dioses de Roma. Para mostrar el precio de la blasfemia, sufrirá el castigo que su rebelión merece. Lo que siguió fue una de las ejecuciones más sistemáticamente brutales en la historia romana. Las fuentes antiguas, especialmente los himnos del poeta Prudencio, escritos en el siglo IV, describen torturas horríficas infligidas a la niña. Aunque los detalles exactos pueden haber sido dramatizados con fines edificantes, retratan la brutalidad real de la persecución cristiana. La primera tortura fue relativamente suave. Eulalia fue azotada con varas. Su piel delicada se abrió en heridas sangrientas, pero no gritó. En cambio, según los relatos, cantó himnos cristianos. La segunda tortura involucró ganchos de hierro que desgarraron su carne. La tercera, antorchas ardientes aplicadas a las heridas. La cuarta, sal gruesa frotada en las heridas abiertas. Con cada tortura, la multitud esperaba que la niña cediera, que suplicara a los dioses romanos. Pero Eulalia permaneció firme. En la quinta tortura, hierros al rojo vivo fueron aplicados a sus costillas. En la sexta, sus uñas fueron arrancadas una por una. En la séptima, aceite hirviendo fue derramado sobre sus heridas. Eulalia continuó cantando. Su voz se hacía más débil pero aún audible. La octava tortura involucró la mutilación de sus pies con cuchillas afiladas. En la novena, plomo derretido fue derramado sobre su cabeza. En la décima, su cabello fue arrancado junto con pedazos de cuero cabelludo. Algunas personas en la multitud comenzaron a retirarse, incapaces de soportar el espectáculo. La undécima tortura fue particularmente cruel. Ganchos de hierro desgarraron sus pechos. En la duodécima, carbones ardientes fueron colocados por todo su cuerpo. Eulalia aún estaba viva, pero apenas. Su pequeño cuerpo había soportado más dolor que muchos guerreros adultos. La 13ª y final tortura sería el golpe fatal. Una pira había sido preparada en el centro de la plaza. Eulalia sería quemada viva. Los guardias la cargaron hasta la pira. Ya no podía caminar y la ataron al poste central. Cuando las llamas comenzaron a lamer sus pies, algo extraordinario sucedió. Según los himnos antiguos de Prudencio, una paloma blanca supuestamente emergió de la boca de Eulalia en el momento de su muerte, como señal de que su alma era recibida por Dios y ascendía directamente al cielo. Incluso los romanos presentes quedaron impresionados por el fenómeno descrito por el poeta. Algunos lo interpretaron como una señal de los dioses, otros como prueba de la santidad de la niña. Pero la historia de Eulalia no terminó con su muerte. Su brutal ejecución, lejos de desalentar a otros cristianos, tuvo el efecto opuesto. El coraje de una niña de 13 años inspiró a adultos por toda Hispania. En lugar de renunciar a su fe,
más personas se convirtieron al cristianismo. El sacrificio de Eulalia se había convertido en un símbolo de resistencia contra la opresión romana. Daciano, dándose cuenta de que su estrategia había fallado, prohibió cualquier mención del nombre de Eulalia. Ordenó que su cuerpo fuera dejado en el sitio de ejecución para ser devorado por animales salvajes. Pero durante la noche, cristianos locales valientes recuperaron secretamente sus restos mortales y los enterraron fuera de la ciudad. En los años siguientes, la tumba de Eulalia se convirtió en un lugar de peregrinación. Cristianos vinieron de toda la península ibérica para honrar la memoria de la niña mártir. Comenzaron a surgir reportes de milagros. Personas enfermas afirmaban haber sido sanadas al visitar su sitio de sepultura. Cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el año 313, solo unos pocos años después de la muerte de Eulalia, ella fue oficialmente reconocida como santa. Una gran basílica fue construida sobre su tumba. La niña que había muerto como criminal se convirtió en una de las santas más veneradas de la Hispania cristiana. El poeta Prudencio en el siglo IV inmortalizó su historia en versos que aún se leen hoy. Su descripción poética del martirio de Eulalia transformó a la niña en un símbolo eterno de coraje y fe inquebrantable. Aunque algunos detalles pueden haber sido embellecidos con fines devocionales, el núcleo de la historia permanece. Una niña de 13 años prefirió morir antes que renunciar a sus convicciones. Hoy, más de 1700 años después, Eulalia aún es recordada. Es la santa patrona de Mérida y una de las santas más importantes de España. Su festividad se celebra el 10 de diciembre, la fecha tradicional de su muerte. La basílica construida en su honor aún recibe miles de peregrinos anualmente. La historia de Santa Eulalia nos deja con una reflexión perturbadora. ¿Cómo pudo una niña de solo 13 años demostrar más coraje que muchos adultos? Su muerte brutal revela la capacidad de la humanidad tanto para la crueldad extrema como para la resistencia heroica. Nos recuerda que la edad no determina la fuerza del carácter y que a veces los ejemplos más poderosos vienen de los lugares más inesperados. La niña que desafió a un imperio y pagó con su vida transformó su muerte en victoria. Eulalia no simplemente murió por sus convicciones. Las hizo inmortales. Su legado cruzó siglos, inspirando generaciones de personas a mantener sus convicciones incluso frente a la adversidad más extrema.